Hola amigos, bienvenidos. Si usted quiere aprender cómo declarar y hacer sus impuestos personales, aquí es la forma. Vamos a ver la forma más fácil, que es la forma 1040EZ. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy un enroll agent y tengo una experiencia alrededor de 20 años haciendo impuestos. Vamos a sugerirle cómo hacer su declaración de impuestos para el año 2015. Nosotros como contribuyentes tenemos un ingreso. En base a este ingreso nosotros tenemos que presentar una declaración de impuestos cada año. Los impuestos clasifican en 5 estados de presentación. Es decir, su estado civil no quiere decir que sea el mismo estado de presentación. Ahora bien, son 5 estados civiles de presentación: soltero, casado presentando en conjunto, esposo y esposa, o contribuyente y spouse; casado presentándolo por separado, cuando cada uno de los contribuyentes quiere hacer su propia declaración; cabeza de familia; y viudo calificado. El soltero es aquel que nunca se ha casado o que se ha divorciado el día 31 de diciembre del año anterior. El casado es aquel que se ha casado pero no está divorciado y tiene que hacer una declaración de impuestos. Puede tener dependientes o puede no tener dependientes. El casado separado, aquellas parejas que están casadas pero deciden, por ejemplo, repartirse los hijos. 2 hijos declara él, un hijo declara ella. Esto no quiere decir que los dos puedan hacerlo con un estado civil equivocado como el de cabeza de familia. Tiene que ser casado separado. Hacerlo como cabezas de familia significa que está infringiendo la ley. Tenemos la cabeza de familia, el estado civil de presentación, aquella persona que vive sola, siendo soltera, que nunca se ha casado, tiene un hijo, aquellas madres o padres solteros; aquellas personas que se han divorciado, pero después del divorcio uno de los contribuyentes tiene hijos que los mantiene más del 60% en el año, es decir, más de 6 meses y un día. Y tenemos el estado civil de viudo calificado, aquella persona que ha perdido a su cónyuge, pero tiene hijos calificados, es decir, hijos menores que sean sus hijos y que vivan con él en su hogar. Las exenciones personales, es decir, cuánto valemos cada uno de nosotros para el gobierno. $4,000 para el año 2015 es la exención personal. Es decir, si en su casa son 5 personas, cada uno, papá, mamá y 3 hijos, cada uno de ellos vale $4,000. Eso se llama la exención personal. La deducción estándar. Cada pareja o cada contribuyente tiene una deducción estándar de acuerdo a su estado civil de presentación. Por ejemplo, un soltero, la deducción estándar es de $6,300. Los casados que hacen en conjunto tienen una deducción estándar de $12,600. El estado civil de casado separado significa 6,300 para cada uno de los cónyuges en sus respectivas planillas. El estado civil de cabeza de familia o HH, Head of Household, es de 9,250. Y la deducción estándar para el estado civil de viudo calificado es de 12,600. Es decir, que si usted planea hacer su declaración de impuestos, usted debe sumar todos estos argumentos. Digamos, una persona que es soltera tiene una deducción estándar de 6,300, una exención personal de 4,000, es decir, que el límite de presentación de su declaración de impuestos es de 10,300. Si usted trabaja o recibe una forma W2 con un ingreso de 10,300, no está en la obligación de presentar una declaración de impuestos, excepto que pueda recibir un reembolso. Entre las edades de 25 hasta los 65 años de edad, una persona soltera sin dependientes puede recibir el Earned Income Credit o el crédito por el ingreso del trabajo. Casado en conjunto, 12,600 más 2 personas en familia son 8,000. Personal Exemption, 12,600 el límite. Casado separado, 6,300 más 4,000 de la exención personal nos da 10,300 el límite.
Cabeza de familia, 9.250 más $4.000. Aquí tenemos que tomar en cuenta algo, que de acuerdo, el casado separado puede tener más de una exención. Es decir, que los 4.000 que vemos aquí pueden ser más 4, más 8, más 12, de acuerdo al número de dependientes. En la cabeza de familia puede ser los 9.250 de la personal exemption más la deducción estándar de 9.250 más cuántas veces 4.000 sea necesario. Si tiene la persona un hijo, va a ser 8.000 más. Si tiene 3, va a ser $12.000 más. Y el viudo calificado igual 9.600 más la cantidad de exenciones personales que tenga. Si tiene, para ser viudo calificado tiene que tener por lo menos un hijo calificado, es decir, que va a tener 8.600, es decir, 8.000, 12.000 más 8.000 va a ser 20.600 su límite de presentación. A continuación vamos a ver lo que es la planilla 1040 EZ. En la planilla 1040 para el año 2015 vemos que aquí en la primera línea está el nombre de la persona que va a presentar la declaración de impuestos. En este caso vamos a poner Carlos Ramírez. El número de seguro social. Si es que la persona es casada, va a tener en la línea de abajo el nombre del cónyuge. Recuerde que la forma 1040 EZ no es para hacer declaraciones de impuestos con dependientes en el primero de los casos. Es decir, que la 1040 EZ que vamos a hacer ahora es de una persona soltera. La dirección de la casa, la ciudad donde usted vive y el código postal. Si es que es un país extranjero, etcétera, usted tiene que poner en la parte inferior. Presidential Election Campaign. Si usted quiere donar $3 del fondo del gobierno, usted lo puede hacer, pero no es, le van a descontar desde su declaración de impuestos, ¿ok? Wages, los salarios. Los salarios o wages van a venir desde su forma W2. Usted tiene una forma W2 para presentar la declaración de impuestos y es la que vemos acá. Este año el contribuyente ganó 48.500. Si el contribuyente es mayor de 25 años de edad, este contribuyente podría recibir un Earned Income Credit si gana menos aproximadamente de $20.000. En este caso ganó 48.000, no va a recibir ningún Earned Income Credit. Entonces, en la línea 1 ponemos 48.500, que es lo que proviene de la línea 1 de la forma W2. Entonces, usted se da cuenta que vamos avanzando. Taxable interés si usted recibió una forma 1099 INT, que hoy no es el caso. Entonces, la línea 5, usted un solo contribuyente y aquí vemos lo siguiente. Usted no está declarando a nadie más, es soltero y lo que habíamos dicho, la exención personal de $4.000 más la deducción estándar de 6.300 nos dan 10.300. ¿Qué quiere hacer con estos 10.300? Estos 10.300 van a restar de los 48.500 que usted obtuvo en el ingreso de su forma W2, es decir, 48.500 menos 10.300 de su límite deducción estándar más personal exemption nos da 38.200. Hasta este punto, 38.200 es su monto taxable.
Por eso dice, this is your federal taxable income. Volvemos a la forma W2 para ver cuánto el contribuyente pagó por impuestos. Es decir, la línea 2 dice Federal Income Tax Withholding. En este caso son 6,835. 6,835 es lo que pagó el contribuyente. Como el contribuyente ganó más de $20,000, el Earned Income Credit es 0. Y aquí podemos ver nosotros la tabla para el Earned Income Credit en un determinado momento. Si usted ganó más o ganó menos, esta es la tabla del Earned Income Credit. Aquí vemos, si es un soltero que no tiene dependientes, vamos a calcular. Y aquí usted puede ver el máximo monto que una persona que es soltera puede recibir. Si usted se da cuenta, 25,600, y si es soltero, ya el Earned Income Credit es 0. Subimos nuevamente para ver hasta cuánto es, donde hasta $14,800 puede recibir $3 de Earned Income Credit. Es decir, recuerde que el Earned Income Credit es para personas que tienen un ingreso menor. Ahora, tenemos que darnos cuenta, y esta es 2015 Earned Income Credit Table. Debe utilizar las tablas para el año adecuado. Tenemos entonces 38,200 de monto taxable. ¿Dónde vamos a buscar esos 38,200? En el Tax Table, la tabla de los impuestos. 38,000. Vamos siguiendo la búsqueda. $38,200. ¿Cuánto es el tax? Entonces llegamos a 38,500 con 0 dependientes. 38,200, para un soltero, esta es la columna de los solteros, la columna de los casados y cabezas de familia. El monto a pagar es de 4,871. ¿Qué hacemos entonces? El tax, 4,871. Ok, muy bien. Aquí está lo importante de determinar cuál es lo que tenemos que pagar. Si nosotros tenemos una diferencia entre lo que pagamos y lo que debimos haber pagado, es decir que vamos a tener un reembolso. 4,835 menos, perdón, 6,835 menos 4,871 nos da un reembolso de 1,964. Es decir, el cliente va a recibir 1,964 por realizar la declaración de impuestos. Recuerde que no siempre usted va a recibir un reembolso. Debe saber si es que el cliente, por ejemplo, cuando llena la forma W4, si usted puso 0 dependientes como soltero o puso dependientes que no los tiene, ahora probablemente su Federal Income Tax fue menor. Esta es la forma de hacer la declaración de impuestos de la forma 1040EZ para el año 2015. No necesita usted, si solamente tiene una forma W2, no necesita pagar para que un preparador de impuestos como nosotros lo haga. Pero esta es una manera de ayudarle a usted para que sepa qué es lo que usted está haciendo. Tenga cuidado con los preparadores fraudulentos. Busque un preparador de confianza, busque un enroll agent o agente matriculado. El agente matriculado es una persona que ha pasado los exámenes con el IRS. Esto es todo por ahora.
Agradecemos su atención, su sintonía. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Muchas gracias.